Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar un pequeño ejercicio que nos permite aplicar el concepto de persistencia con archivos utilizando el modelo vista controlador en Java. Para ello vamos a reutilizar y complementar el ejercicio de agenda que ya habíamos desarrollado en un video anterior. Recordemos que ese ejercicio nos permitía registrar unos datos y consultarlos dentro de un JTable. Vamos a acceder a un archivo TXT y obtener esos datos para cargarlos en un JTable, y también posteriormente vamos a registrar otros datos. Vamos a hacer un ejemplo de registro. Acá se observan los datos que se van a enviar al archivo. Acá podemos visualizar los que estamos registrando y acá cargamos nuevamente ese archivo. Entonces, al volver a visualizar o abrir el archivo, podemos constatar que esos datos sí se encuentran en el archivo inicial. Pero para ello es necesario identificar algunos conceptos. Entre ellos, pues los flujos de datos y las clases que están asociadas a los flujos de datos de acceso a archivos. Existen muchas formas de establecer una conexión desde nuestras aplicaciones en Java hacia archivos o bases de datos. En este caso vamos a crear una clase conexión que utiliza los flujos de escritura y de lectura y adicionalmente los buffers para transportar los datos o enviar los datos hacia ese archivo TXT. Esa es una de las formas de hacer persistencia. En sí, lo que vamos a hacer es generar dos métodos, uno que nos permita traer los datos desde el archivo utilizando el flujo de lectura FileReader, que va a estar asociado al archivo TXT. Y el segundo método es el que va a permitirnos utilizar el flujo de escritura FileWriter para enviar los datos desde nuestra aplicación hacia ese archivo. Es decir, que vamos a tener este modelo de clases donde ya nosotros tenemos implementada la clase persona, la clase agenda con un array list de objetos de tipo persona. Tenemos un controlador al cual hemos agregado ese array de la clase agenda, y también hemos agregado la ventana, el JFrame, para controlar las acciones entre esos dos objetos. Pero hoy estamos creando este objeto conexión con los flujos de lectura y escritura para implementar los métodos escribe datos y leer datos. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase conexión sin tilde y vamos a definir los buffers y los flujos de datos. Entonces el primero va a ser el buffer de lectura que está en el paquete Java.io. Vamos a llamar buff entrada. El segundo va a ser el flujo de lectura igual. Vamos a llamarlo flujo lee. Ahora el flujo de escritura y por último un print writer. Salida. Listo. Entonces vamos a generar los constructores. Vamos a permitir inicializar esos flujos o esos datos, esos objetos.
Inicialmente pues los vamos a dejar en nulo. Vamos a generar el método que va a retornar los datos que se leen desde el archivo. Entonces lo vamos a llamar leer datos. Para ello vamos a utilizar el flujo de lectura. Lo vamos a instanciar. Y como parámetro le vamos a enviar el nombre del archivo donde están los datos inicialmente. Luego ese flujo va a ser enviado al buffer para que se almacenen los datos. Bueno, acá lo que nos está indicando es que este flujo está accediendo a un archivo, por lo tanto se está realizando una acción de entrada y salida. Eso generaría una posible excepción, entonces debemos agregar un throw. Este throw puede ser un file not found exception, pero también podemos estandarizarlo. Entonces debemos agregar la excepción de entrada y salida. Ahora vamos a agregar un string donde vamos a acumular toda la cadena de datos que se va leyendo desde el buffer. Entonces también vamos a crear una línea y vamos a decirle que traiga el buffer de entrada y que lea cada línea desde ese buffer. Ahora simplemente hacemos un ciclo. Mientras que la línea sea diferente de nulo, pues recorreremos ese vector y haremos el acumulado en datos. Acá vamos a hacer un salto de línea para ir separando cada una de las líneas que se obtienen desde ese archivo. Y procedemos nuevamente a hacer la misma lectura de la siguiente línea. Entonces eso permitirá recorrer el archivo línea a línea, traerlo y concatenarlo. Finalmente pues retornamos los datos desde esa cadena de texto. Antes de retornar esos datos pues debemos cerrar el buffer con el método close. Ahora vamos a implementar otro método. Ese es el que nos va a permitir escribir datos en nuestro archivo. Para ello pues vamos a pedirle a la aplicación que envíe una cadena de texto, la cual se va a enviar. Esa cadena de texto la vamos a formatear. Ahorita les voy a explicar cómo formateamos esos datos. La idea es concatenarlos de la misma forma en que están almacenados en el archivo. Entonces vamos a crear nuestro flujo de escritura a partir del file writer y le vamos a enviar el nombre del archivo más un parámetro que nos va a permitir adicionar al final de línea, o sea, hacer un append a ese final de archivo. Nuevamente acá nos está indicando que debemos agregar la cláusula throw para que se detecte las excepciones o posibles excepciones de entrada y salida. Vamos ahora a crear o asignar
el buffer de salida para hacer la escritura utilizando el print writer, y automáticamente pues le debemos enviar el flujo para que él sepa cuál es la trayectoria hacia el archivo. Luego simplemente utilizamos el método printLine de este objeto y le enviamos los datos que recibe el método. También hay que posteriormente cerrar el flujo con el método close. De esta forma entonces ya tenemos la clase conexión con la que vamos a escribir y leer datos desde nuestro archivo. Lo segundo que vamos a hacer es utilizar nuestra clase persona. Ya tenemos los datos nombre, teléfono, email, pero vamos a crear un método llamado datos para formatear los parámetros que se van a enviar. ¿Qué sucede? En nuestro archivo nosotros cada línea o en cada registro estamos separando cada uno de estos datos por punto y coma. Acá lo podemos observar, entonces el primer nombre está separado de punto y coma, luego el teléfono y por último el correo. Y lo que separa cada uno de estos registros es el salto de línea dentro del archivo. Por lo tanto, entonces estamos creando este método que es el que vamos a utilizar para obtener esa concatenación de los contactos. Ahora vamos a proceder a agregar un nuevo panel a este JTablet Pane. Lo agregamos, recordemos que lo tenemos que agregar permitiendo que quede punteado el selector del tablet. Cambiamos el nombre, archivo, y podemos duplicar estos dos controles, control C, hacemos clic dentro del panel, control V, y lo único que hacemos es cambiar el nombre de cada control. Entonces este sería mostrar arch y este sería la tabla de contactos para archivo o para arch. Después de que agregamos esos controles, pues recordemos que debemos generar los métodos get y set dentro del formulario de el botón y de la tabla de contactos. Generamos. Listo, ya tenemos la vista definida. Ya agregamos en el modelo la clase conexión y tenemos nuestra clase persona completada. Ya teníamos también la clase agenda, que recordemos que es un arreglo de tipo persona con los datos que se van a visualizar. Ahora vamos al controlador y vamos a agregar el nuevo botón. Vamos a agregarle el Action Listener para que detecte las acciones sobre ese botón y realice las respuestas que nosotros necesitamos. Acá tenemos el código que nos permitía agregar o registrar datos, el que nos permite visualizar o mostrar esos datos registrados dentro del JTable. Y ahora pues simplemente vamos a agregar otro botón para visualizar o para indicar que cuando se haga clic sobre ese botón para mostrar los datos del archivo, pues vamos a utilizar nuestro método iniciar tabla, que es el que limpia
el contenido de la tabla, en este caso la tabla de contactos de archivo, para que siempre esté libre de filas o que limpie la información que anteriormente contiene. Y posteriormente pues vamos a hacer la lectura del archivo y enviar esos datos a la tabla. Para ello es necesario crear también en el controlador pues un objeto de tipo conexión. Lo vamos a llamar con, lo instanciamos. Y en el botón de mostrar archivo vamos a llamar al método leer datos, pero resulta que este método retorna un string, ¿sí? Lo que vamos a hacer es obtener ese conjunto de datos que es una cadena donde se concatenaron todas las líneas del archivo. Entonces tenemos que empezar a hacer la separación. ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces para ello vamos a utilizar el método split. Este método split pues lo que hace es particionar esa cadena de datos que recibimos. Vamos a decirle que lo particione siempre que encuentre un salto de línea. Y ese retorno pues va a ser un vector al cual vamos a llamar agenda. Entonces de esta manera estamos asignando cada línea a una posición dentro de este vector de cadena de datos. Acá también nos está diciendo, como se está intentando acceder a través del método leer datos, se puede generar una excepción. Acá nos está pidiendo que la controlemos a través de un bloque try catch. Entonces acá lo tenemos. Recordemos que el bloque try catch intentará realizar este grupo de instrucciones y si no, se atraparán dentro de un objeto de tipo excepción. Para controlar esa excepción vamos a utilizar un JOptionPaint. Entonces si se genera alguna acción de acceso, pues vamos a generar un mensaje que diga error al intentar acceder al archivo. Podríamos complementar visualizando el toString de este objeto, pero pues en este momento no es el objeto de este video. Listo. Bien, cuando ya tenemos este arreglo, vamos a recorrerlo. Para ello vamos a utilizar el ciclo for que recorre esa colección de datos a través de objetos. Este objeto lo vamos a llamar registro. Y ahora de cada uno de esos registros vamos a hacer nuevamente una partición y esa partición pues ya corresponderá a los datos de un contacto. Entonces nuevamente vamos a crear un arreglo. Lo vamos a llamar datos. Entonces estos datos ahora vamos a traer cada objeto de tipo registro, pero ahora lo vamos a particionar a través de el split cada vez que encuentre el punto y coma. Entonces recordemos que los datos de cada línea para obtener el nombre, el teléfono y el correo los estamos separando con punto y coma. ¿Eso qué significa? Que cada dato va a quedar en una posición de este vector llamado datos. Ahora vamos a crear el contacto. Ya sabemos que el contacto es un objeto de tipo persona.
Vamos a enviarle cada una de las posiciones del vector anterior. Entonces se supone que el nombre está en la posición 0, el teléfono se encontraría en la posición 1 y el correo en la posición 2. Listo. Ahora lo que debemos hacer es enviar o insertar ese contacto dentro de la tabla. Para ello, pues se supone que podemos reutilizar este modelo, esta definición que ya habíamos hecho previamente, creando una plantilla, pero ahora vamos a crear la plantilla de la tabla archivo y vamos a adicionar a esa plantilla una fila bien. En ese momento, si realizamos la acción, pues nos va a generar un error indicando que el archivo no existe. Para eso, pues verifiquemos, ejecutamos, vamos al panel que creamos, hacemos clic en mostrar archivos y efectivamente nos está diciendo error al intentar acceder al archivo. ¿Por qué? Porque el archivo no existe. Entonces, pues vamos a crearlo. ¿Cómo lo creamos? Desde el botón agregar, vamos a llamar al método después de crear la persona. Acá estaría el objeto contacto. Vamos a renombrar. Digamos que se llama contacto. Listo. Entonces, ese contacto lo vamos a enviar a través de la conexión y el método escribe datos. Simplemente le decimos que traiga a contacto y traiga el método datos. Recordemos que este método es el que tiene concatenados los datos que se registran dentro del objeto contacto. Acá nuevamente nos está pidiendo que incluyamos los datos dentro de un bloque try catch para hacer el manejo de la posible excepción cuando el archivo no se puede acceder. Entonces vamos nuevamente a duplicar ese mensaje, un JOption pane, lo agregamos indicando si se presenta esa excepción de entrada y salida hacia el archivo, pues que se genere el mensaje de error al intentar acceder. Listo, vamos a verificar si efectivamente hay registro de datos. Entonces, pues creamos nuestro objeto Pedro Pérez. Vamos a colocar 315, 215, 215, 15. Agregamos, acá está la información que se va a registrar. Podemos consultar el dato que estamos registrando y vamos a ver el archivo. Efectivamente, el archivo se encuentra ok y los datos de ese archivo se están visualizando. Si queremos, podemos constatar que el archivo tenga efectivamente ese registro. Vamos a abrirlo y acá están los datos. Entonces de esa manera ya estamos registrando, ya estamos obteniendo la información desde el archivo. Vamos a probar nuevamente con otro dato. María. Agregamos, consultamos el dato que vamos a registrar, mostramos el archivo. Podemos cerrar la ejecución
Nuevamente la ejecutamos para que veamos la diferencia entre la consulta y mostrar los datos que estamos registrando y los que están dentro del archivo. Entonces acá vamos a leer los datos desde el archivo. Vamos a registrar un nuevo dato. Ana Franco 3, 21, 21, 21. Agregamos. En la consulta solamente está visualizando los datos que estamos registrando en este momento de ejecución, pero en el archivo nos está mostrando todos los datos que se encuentran dentro de ese archivo. Nuevamente podemos constatar desde el explorador si los datos están registrados correctamente en ese archivo TXT. Entonces de esa manera ya hemos utilizado los flujos de lectura y de escritura para hacer la persistencia en archivos. Espero que este ejercicio les sirva de ayuda para que puedan desarrollar nuevas aplicaciones.